Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. 1 de cada 3 niños en el mundo vive en zonas expuestas a una alta o muy alta escasez de agua, y el cambio climático amenaza con aumentar esa cifra alarmante, según un nuevo informe del Fondo de la ONU para las Infancias, UNICEF. La doble carga de una disponibilidad cada vez menor y de servicios de agua potable y saneamiento deficientes o inexistentes agrava el desafío y coloca en un riesgo aún mayor la vida, la salud y el bienestar de cerca de 436 millones de niños en el mundo. Esta combinación de factores es una de las principales causas de muerte entre menores de 5 años por enfermedades prevenibles. UNICEF explica que existen 3 niveles de inseguridad hídrica: la escasez, la vulnerabilidad del agua y el estrés hídrico, en el que la demanda supera el suministro de agua superficial y subterránea. El informe se refiere también a las variadas formas en que los niños soportan la peor parte de los impactos de la crisis climática, incluidas las enfermedades, la contaminación del aire y los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y sequías, porque tienen más probabilidades que los adultos de sufrir este impacto. Las consecuencias del cambio climático son devastadoras para los chicos, ya que sus cuerpos y sus mentes son particularmente vulnerables al aire contaminado, a la mala nutrición y al calor extremo. El análisis detalla que los niños y jóvenes más afectados son los que viven en Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia, donde los recursos hídricos son muy limitados y se registran altos niveles de variabilidad estacional e interanual, disminución del agua subterránea o riesgo de sequía. No obstante no figurar entre los que están en más riesgo, en América Latina las fuentes de agua también se están agotando aceleradamente en la región y peligra el agua segura. El cambio actual en los patrones de precipitaciones, las sequías e inundaciones súbitas y prolongadas y la falta de inversión en infraestructura resistente al cambio climático inevitablemente coloca a los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe en el camino hacia una mayor vulnerabilidad. UNICEF subrayó la importancia de invertir en agua potable y en servicios de saneamiento para proteger a los niños de los efectos del calentamiento global y sus consecuencias. Actualmente, solo el 2.4% de los recursos de adaptación al cambio climático incorporan proyectos que tienen en cuenta las infancias. En la reciente COP28, UNICEF instó a los dirigentes mundiales y a la comunidad internacional a tomar medidas con y para los niños con el fin de garantizar un planeta habitable para ellos. Por eso, la Agencia de la ONU para las Infancias propuso, entre otras acciones, garantizar que el Fondo de Pérdidas y Daños y los acuerdos de financiación de la COP tengan en cuenta a los niños y que sus derechos se integren en la gobernanza y el proceso de toma de decisiones del fondo. Nuestra querida Irene Weiss, nuestra amada profe, es Irene Weiss, pero en su Instagram, les digo Weiss porque se escribe con W, ¿sí? @Irene Weiss, S, y ahí la pueden encontrar a la profe y bueno, aprender muchísimo más de ella, así que no dejen de seguirla. Voy introduciendo también la temática en este sentido de las infancias, estamos ocupándonos de eso, nos parece tan interesante poner el foco en ese retoño, en lo que viene, en esos fueguitos que necesitamos alumbrar y custodiar todo lo que sea posible. Voy a hacer una corrección con el Instagram de Irene. Es @Weiss con una sola S, Irene, todo junto. Ahí va. Perdón que tenía en la cabeza otro dato, así que la profe, @Weiss Irene. Estaba leyendo que un documento que marca que la plantación de árboles, vieron que se impulsa tanto desde los gobiernos y algunas empresas
podría no ser suficiente para enfrentar el cambio climático. Es decir, no alcanza solamente con plantar árboles. Es un documento del King's College del Reino Unido, Oliver Perkins lo firma, y dice que la actividad humana ha ejercido tal presión sobre el sistema territorial por el aumento de la demanda de productos agrícolas que esto intensificó de un modo casi imparable el calentamiento. Por lo tanto, va a haber que pensar en otras soluciones. Y en el informe se dice que retrasar la acción sobre el cambio climático basándonos en futuras eliminaciones de carbono solamente es obviamente arriesgado. Hay que disminuirlo desde el arranque. Si no podemos cumplir con esas eliminaciones planificadas, nos vamos a quedar atrapados con temperaturas globales más altas y no habrá una forma segura de reducirlas. Sugiere el informe un camino para llegar a un papel mejor informado y más realista para la compensación en políticas netas cero, es decir, dejar de emitir. Para dejar de emitir casi lo elemental es dejar de usar petróleo. De ahí todo lo que se les pueda ocurrir. Pero fíjense el impacto del nuevo paradigma. Generaciones que nos hemos desarrollado pensando que el petróleo era progreso y bienestar. Si seguimos con el uso nos vamos a morir. A ver, ¿cómo decirlo de un modo más claro posible? Los especialistas están diciendo que hay que definir objetivos globales realistas como parte de una estrategia general y más eficaz. Oliver Perkins, el autor de este artículo, trabaja en el Departamento de Geografía del King's College de London y es un especialista en forestal, ambiental y en la sociedad. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.